trabados por procedimientos administrativos o plazos incumplidos por instituciones públicas a nivel de gobierno nacional, gobiernos regionales y gobiernos municipales, señor presidente. Esta es una autocrítica. El Estado está fallando en momentos de crisis y debemos sumar esfuerzos, el gobierno nacional, el gobierno regional y el gobierno local. En este intento por permitir un avance más rápido de la inversión privada, hemos reforzado el equipo especializado de seguimiento de la inversión, el cual se encargará de supervisar los proyectos de inversión privada más relevantes a fin de que puedan acompañar el desarrollo de proyectos de inversión claves para el crecimiento del país y también para emitir alertas al más alto nivel en caso de trabas o retrasos. El país tiene que conocer también los responsables, señor presidente. En este momento de crisis, todos somos responsables de las demoras en atender las demandas ciudadanas, señor presidente. Los proyectos seguidos por el equipo especializado de seguimiento de inversión forman parte de una cartera de inversiones diversificada superior a los 40.000 millones de dólares y que en un escenario conservador debido a la emergencia sanitaria que experimenta el país, tienen pendiente de inversión para el presente año alrededor de 1.900 millones de dólares de más de 3.000 considerados para el año 2020. Conforme a las previsiones de diferentes instituciones, tanto... ¿Qué tal, amigos de Diario La República? Bienvenidos a CIRIT.pe. Hoy lunes 3 de agosto, primer lunes del mes, arrancamos la información y de alguna manera también transmitiéndoles en vivo lo que está ocurriendo en estos momentos en el hemiciclo, en el Congreso de la República, en donde el premier Pedro Cateriano ya hace exposición no solamente de este plan de trabajo, sino de los lineamientos o de las políticas que van a regir el último año de este gobierno, el último año del gobierno del presidente Martín Vizcarra. Y solamente para aclarar, para poner en orden, si ustedes están siguiendo también este discurso en vivo a través de las redes de la República, lo que va a abordar el premier cateriano gira en torno a 5 objetivos, y así empezó también su discurso. El primero, continuar la lucha frontal contra la pandemia, priorizando la salud de todos los peruanos. Segundo, crear las condiciones para relanzar la economía y reactivar el aparato productivo con énfasis en la recuperación del empleo digno. Tercero, seguir apoyando la educación en todos sus niveles y así asegurar la continuidad del proceso educativo de nuestros niños y jóvenes. Cuarto, seguir con la lucha contra la corrupción y la delincuencia. Y quinto, garantizar que se lleven a cabo elecciones libres, neutrales y democráticas en el 2021. Esos son los 5 ejes o 5 objetivos entre los cuales se está centrando un poco las medidas que va a anunciar Pedro Cateriano. Hace instantes nada más hacía mención además a la cantidad de fallecidos, porque ya ha dicho que hay 2 cifras, para quienes no teníamos muy en claro eso, hay 2 cifras. La oficial, que está todavía por llegar a los 20.000 fallecidos, y la cifra que se está, digamos, de alguna manera develando e investigando, que ya sobrepasa los 46.000 fallecidos, personas que de repente fallecieron, pero todavía no se les había realizado una prueba COVID. Hay también algunos 26.000 fallecidos más que se está investigando su causa de muerte. En fin, ha especificado, más que especificado, ha dicho que todavía nada está claro con respecto a cuántos fallecidos de manera formal tenemos, pero para cumplir con los estándares, los que sí están 100% confirmados son casi 20.000, 19.000 y tantos. La verdad, es cruel hablar de cifras crudas cuando sabemos que está y que estas cifras comprenden el sufrimiento de muchas personas, pero es un poco reproducir lo que está diciendo el señor Cateriano frente al Congreso, esperando el voto de confianza. Dicho sea de paso que si no se lo dan, se renueva el gabinete y la verdad, complicado, ¿no? Complicado negar un voto de confianza en una circunstancia como esta y faltando tan poco. Nos vamos ahora a conversar precisamente sobre estos temas con Farid Matuk, ex miembro del grupo Prospectiva COVID-19, para de alguna manera hablar de las cifras, justo esto que comentábamos. ¿Cómo está, Farid? Bienvenido, buenos días. Buen día. Bueno, agradecerle en realidad la conversación. No sé si habría algo que comentar para empezar con respecto a los 5 objetivos o ejes que ha planteado el señor Cateriano, porque entiendo que dentro de los primeros justo está el tema de la salud, ¿no es cierto? El tema de la lucha frontal contra la pandemia. Bueno, entre los 5 puntos, lo que vi es que el segundo es el tema económico,
y no hay ningún puente establecido entre el tema económico y el desarrollo de la pandemia. Es como si fuesen eventos independientes. En mi consideración, un error que hubo fue que el relajamiento de la cuarentena se hizo con criterios de actividad económica y no con criterios espaciales sanitarios. O sea, en lugar de empezar por aquellas provincias que no estaban infestadas, se empezó por actividades económicas, los famosos delivery, los Rappi, los Uber y los Globo, y eso significó un crecimiento de la epidemia. Posteriormente, los viajes interprovinciales, con declaración jurada de estar sano, que es inútil. Yo creo que ahí esa es una carencia, que no hay un puente entre el desarrollo de la pandemia y las decisiones de reactivación económica que se tomaron. No hay ese puente. Son eventos independientes. Eso sería mi principal objeción. Ahora, con respecto ya a los temas de las cifras y por qué hay tanta duda sobre los fallecidos, sí quisiera que de repente pudiese dar algún comentario, pese a que sabemos no es el único país con complicaciones en torno a cómo se miden los contagios o los fallecidos. Varios países, Chile, por ejemplo, aquí nomás ha tenido problemas con los métodos que han usado para contabilizar tanto fallecidos como infectados. Entonces la pregunta es, ¿en qué estamos? ¿Estamos en una base sólida o es que estamos todavía desordenados? Bueno, Perú en el tercer mundo es un país líder en transparencia, en cifra de fallecidos. En lo que yo he podido revisar, ningún país de Latinoamérica tiene el nivel de detalle que proporciona el SINADEF. He revisado Ecuador en detalle, el caso de Inglaterra lo he revisado en detalle. Por ejemplo, el SINADEF de Inglaterra es semanal, no es diario, y solamente abarca 8 regiones, mientras aquí tenemos a nivel de distrito, que son 2000. Entonces, a nivel de transparencia, Perú tiene un alto estándar. La realidad es de que para fines de comparabilidad internacional, el estándar es fallecimientos por COVID confirmados. Porque, repito, muy pocos países tienen una publicación del total de fallecimientos del país. Entonces, aquí en Perú tenemos una situación dual, en donde se proporciona de un lado la información de los COVID confirmados, que sería una, como de la morgue, por decir algo, y además se proporciona la información del cementerio. La mayor parte de países del mundo, diría el 90%, 85%, solo proporcionan información de la morgue, no proporcionan información del cementerio. Ahora, hay quienes dicen que no se están, digamos, no hay una política de manejo de datos adecuada en cuanto al MINSA, hay quienes han dicho que la sala situacional no siempre se actualiza de manera oportuna, que los reportes del MINSA no están hasta hace poco desagregando la información por tipo de prueba, como se hacía antes, solo se entregan totales. De hecho, preocupa sí que haya un gran porcentaje, me parece que hasta el 70% son pruebas rápidas. Eso es algo que los representantes de la OMS aquí en nuestro país han dicho tiene que cambiar, se le tiene que facilitar a Perú el acceso a pruebas moleculares, porque de lo contrario el registro no va a ser tan exacto, ¿no? Respecto a la sala situacional del MINSA, yo he sido uno de los tempranos críticos a la información. Y he señalado, además, no solamente quejas de que no me publican el dato a tiempo o no con el detalle que quiero, sino además he señalado que sala situacional fue la razón por la que el presidente Vizcarra señaló a comienzos de mayo que habíamos llegado a una meseta que nunca existió en los hechos, pero sí existió en las estadísticas de sala situacional, y que hace 3 domingos el presidente Vizcarra dijera que a fines de julio ya la epidemia iba a pasar porque la estadística errónea de sala situacional conducía a esas conclusiones. Pues el problema de fondo para mí con sala situacional no es de que se publican con el detalle o se lo publican a tiempo, sino que lo que se publica es erróneo y conduce a políticas públicas erróneas. Ese es el problema de fondo. No es que si tiene el detalle que yo quiero. Ahora,
Con respecto a lo que se va a hacer ahora en adelante, y esto también lo vamos a esperar del discurso del señor Cateriano, pero mi pregunta es la siguiente. Está claro que cada vez está aumentando el caso o los casos diarios. O sea, si antes hablábamos de un promedio de 6.000, pero en realidad un promedio porque había algunos picos, pero estábamos acostumbrados a ver 4.500 al día infectados, ahora estamos viendo 7.000, 7.100, 7.200, 7.400 diarios. Entonces, hay quienes dicen eso no es una nueva ola, eso es una nueva alza de una curva que nunca terminó de descender. ¿Cuál es su evaluación de lo que ha sucedido? Ya, lo que yo señalo es que la evolución no es espontánea. No estamos haciendo astronomía en donde no podemos modificar la trayectoria de los planetas. Aquí lo que hacemos es modificar la trayectoria del virus cuando hacemos la fase 1, la fase 2, la fase 3. Cuando se decide reactivar el transporte interprovincial de pasajeros, lo que se hizo es que Lima, que es el epicentro de la epidemia, exportase contagiados y que posteriormente se transforman en muertes en los lugares de arriba. O sea, lo que está ocurriendo acá no es una evolución espontánea del virus. Nosotros, los humanos, y las políticas públicas que se materializan, son las que dirigen la evolución del virus. Entonces, yo el 22 de abril escribí que desde mayo en adelante, si se nos va la mano, podemos tener una doble joroba, como ya había ocurrido en Italia y en España. No es que somos el primer país que comete el error. Y materialmente ocurrió eso. Es penoso, es duro, pero se les fue la mano. Y ahora han tenido que retroceder con unas cuarentenas en un conjunto de regiones y provincias. Pero la pregunta es, ¿por qué se les fue la mano? ¿Y qué medidas hay para evitar que se les vaya la mano por segunda vez? O sea, lo que ha salido hace unos días de nuevas cuarentenas en regiones y provincias es una declaración clara, nos equivocamos, abrimos demasiado. Entonces la pregunta siguiente es, ¿qué medidas se van a tomar para prevenir que haya un exceso por segunda vez? Por eso que yo señalo que en el discurso de investidura, ahora en el Congreso, no hay ningún puente entre las decisiones económicas y la evolución del virus. Esa es la principal carencia. Y analíticamente, uno no puede decir que el virus avanza solo. El virus avanza de acuerdo a las políticas públicas que se ejecutan. Ahora, pero con respecto a eso, entonces, ¿la solución es cortar los viajes, regresar a cuarentena? ¿Está funcionando la cuarentena focalizada? Parece que no, porque ya prácticamente el día de ayer hemos visto reportajes en donde todas las regiones están pidiendo auxilio, ya no solamente Arequipa, Puno, Junín, todas las regiones. Bueno, yo creo que lo que hay que hacer es un frenazo en seco. Cerrar las provincias no es volver a una cuarentena domiciliaria como era antes, pero sí una cuarentena provincial estricta. Y hacer una evaluación para tener una idea de cuánta infección tenemos en cada una de las provincias, porque no se puede poner talla única. La provincia de Arequipa no es igual a la provincia de Condesuyos. Ambas están en la región Arequipa, pero no se les puede dar la misma tarifa plana. Pero de arranque, lo que yo considero es tener una cuarentena provincial estricta. Eso significa que al interior de la provincia de Lima y Callao seguimos igual que ahora, pero no se moviliza una persona fuera. El caso de Tacna es el último que se observa a nivel de región. Tacna iba limpio en abril, iba limpio en mayo, iba limpio en junio, y ahora en julio se han elevado el número de muertes. ¿Por qué? Porque se abrieron los viajes interprovinciales. No es que cayó del cielo el virus o lo mandaron en un proyectil, nada. O sea, los virus son transportados por las personas. Entonces, ahí hay una evaluación que hacer para saber qué no debemos repetir. Pero si en todo caso, a ver, le pongo un ejemplo de cosas que se podrían volver a implementar, así como usted ha mencionado el ejemplo de España, Italia, que tuvo una doble joroba y que han vuelto a reforzar algunas medidas, otras no, por supuesto, por un tema económico, por un tema de inviabilidad. Pero el tema de las visitas y las reuniones familiares se han identificado como el nuevo epicentro. La pregunta es, ¿podríamos volver a tener restricciones, por ejemplo, en cuanto al transporte de vehículos particulares o este tipo de cosas? Porque la verdad, eso y además de cerrar las regiones, ¿no? Los viajes, no lo sé.
Claro, lo que yo no he visto es un estudio a partir de infecciones de defunciones, no está disponible, que la razón principal del incremento es que la gente se visita, sino porque le tenemos que el acento en el incremento de defunciones es fuera del INMI Callao, fuera del INMI Callao. Entonces, entonces lo que ocurriría, el implícito es, en Lima y Callao la gente no se ha visitado entre sí, y en el resto del Perú la gente decidió visitarse entre sí. Ese supuesto es irreal. Para mí más bien es la movilización interprovincial de personas, y uno de los problemas más graves es de que los trabajadores mineros que estuvieron aislados durante todos los meses iniciales de la cuarentena y que viven en las provincias grandes, en las provincias capitales, se movilizaron a los lugares remotos donde donde no existía el virus, perdón, y ahí tenemos incrementos en lugares insólitos. Entonces, el desplazamiento de personas es lo que ha producido la expansión del virus. A mí me parece inviable la hipótesis de que el cariño familiar hizo que el virus incremente, porque eso implica decir que hay más cariño familiar fuera del INMI Callao que en el INMI Callao. Es irreal. O sea, esa hipótesis está muy difundida, pero ¿qué ventaja tiene? Que la responsabilidad no está en las acciones del gobierno, sino la responsabilidad está Ahora, en la conducta de las personas. me adelanto a decir en todo caso, de todos modos, hay una gran diferencia entre la cantidad de camas, bueno, evidentemente entre la cantidad de población, pero también entre la cantidad de camas por gente o cantidad de camas por número de habitantes en Lima versus la cantidad de camas o de centros hospitalarios o de postas o de lo que fuera en regiones, ¿no? Está claro que hay una centralización y en ese sentido también le ha costado al gobierno o no ha cumplido totalmente con proveer a las regiones de todos los insumos para que la gente no se muera en la calle, en el taxi, encontrando, pidiendo cama, ¿no? No, pero nuevamente es político, no es que la gente se porta mal. Ah, Entonces, por ejemplo, el caso del oxígeno es patético. En San Isidro, la gente alza su teléfono y le llega el balón de oxígeno en una camioneta y se lo trasladan a su domicilio. Los lugares que no tienen ingresos hacen sus colas desde la madrugada para comprar el balón de oxígeno en la vía pública. Entonces, esa es la diferencia del rico y el pobre. ¿Por qué el Estado no hace que, dada la cantidad de oxígeno que hay, se establece un criterio único en base a las personas? Porque lo que tenemos hoy es que el rico compra su oxígeno a domicilio y el pobre, si es que tiene el dinero, porque el que no tiene dinero va a morir, tiene que hacer una cola. Y la evidencia, lo que está mostrando, es que los distritos más pobres, con cualquier mapa de la pobreza que se use, tienen una mayor tasa de mortalidad que los distritos más adinerados. Entonces, lo que ahora tenemos es que el virus está mostrando una vez más las diferencias de dinero entre las personas. Ahora, ¿ha sido acertado este tercer cambio, creo ya, de ministro en el sector salud? Ahora con la ministra Pilar Mazzetti en medio de toda esta situación, ¿es acertado ese cambio? Yo no creo que se trate de un problema de voluntades de individuos, ¿no? Yo en lo personal creo en las clases sociales, no en los agentes individuales. Conozco a ambos, con la ministra Mazzetti trabajé en el año 2005, pero nuevamente, para mí es un tema de clases sociales. Lo que tenemos ahora es que en el combate al virus, la clase social que tiene más dinero está sobreviviendo más que la clase social que no tiene tanto dinero. Y es el Estado que permite que se reproduzca esta situación y que los pobres estén muriendo más que los ricos. O sea, digamos que acá el gabinete queda en segundo plano. Se lo pregunto porque de todos modos tenemos que ir a evaluar en breve el discurso del señor Castellano y lo que vaya. Es el tema para mí es el tema más claro, es el oxígeno. El oxígeno es un bien escaso. En San Isidro se resuelve con dinero. El pobre se tiene que ir de amanecida. Y si no le alcanza el dinero, se queda sin oxígeno. El de San Isidro nunca tiene el problema que no le alcance el dinero. ¿Qué se llama eso? Clases sociales. ¿Qué se llama eso? Ricos y pobres. No, pero la división que hay, el virus tiene vida propia y la gente se muere por las cosas que las personas hacen. La vieja división de obreros y empleados. El empleado puede hacer teletrabajo, el obrero por naturaleza no puede hacer teletrabajo. Entonces, dicen, la gente que
de sus casas. Entonces el obrero, por su naturaleza de trabajo que tiene, para ganarse la vida y no morir, tiene que salir de su casa. Entonces, la afirmación que no salgan de sus casas es una afirmación ociosa, porque hay personas que por la naturaleza del trabajo que tienen en la sociedad, tienen que salir sí o sí de sus casas. Es la vieja división obreros-empleados. Bueno, en realidad yo estoy de acuerdo en el sentido en el que hay clases sociales en todos los países y sin embargo hay países que están manejando políticamente mejor la crisis que otros, más allá de la estructura de clases, que eso no lo pongo en cuestión. Pero ya que han mencionado el tema del trabajo, solamente un detalle, porque justo estamos siguiendo también el discurso del señor Cateriano en vivo y acaba de anunciar que una de las medidas con respecto al sector trabajo es que el trabajo remoto se va a extender hasta el 31 de julio del 2021. Pues a la fecha ya se registran más de 220.000 trabajadores remotos para evitar el riesgo de contagio. Y ha anunciado también el señor Cateriano que el trabajador y el empleador van a tener que llegar a un acuerdo para el pago de beneficios sociales, lo cual, la verdad, a mí me está sorprendiendo leer que esto es parte del discurso del señor Cateriano, pero lo es. Entonces, ¿no le parece también ocioso que se pretenda resolver el tema del contagio por trabajo remoto? Como usted ha dicho, hay gente que no puede darse ese lujo. Bueno, el 220.000 está alrededor del 2% de los empleos del Perú. O sea, pueden extender el teletrabajo hasta el año 5000. No hace diferencia. El otro 98% tiene que seguir haciendo trabajo trasladándose a donde le indique. Entonces, que haya 220.000 teletrabajos de 16 millones de ocupados que hay, es irrisorio, es inmaterial, no impacta. Y nuevamente, repito, lo que se ha encontrado en el resto del mundo, ahí sí también, es que hay una división entre trabajo manual y trabajo no manual. En la vieja división de obreros y empleados subsisten los países industrializados y quienes se mueren más son los que tienen que hacer sí o sí trabajo manual. Los que limpian calles, los que manejan buses, los que atienden en un banco, los que atienden en un supermercado. Esos trabajos que son de naturaleza manual, que son imposibles de trasladarlos a teletrabajo, en los países escandinavos también se están muriendo más aquellos que hacen trabajo manual, lo que antiguamente se llamaban obreros. Ahora, bueno, para terminar en todo caso y agradecerle, Farid, esta conversación, ¿qué es lo que usted espera de estos anuncios y de este nuevo mandato? Porque si se le otorga el voto de confianza, bueno, formalmente la nueva ministra va a tener también que trabajar, esperemos, de aquí al 2021, a menos que haya algún otro cambio en el medio. Bueno, la impresión que yo tengo es de que ya el doctor Cárcamo ha señalado la semana pasada en entrevista que vamos a llegar a un total de 100.000 fallecimientos totales por la medición de SINADE, pero lo que hay que procurar es que estos fallecimientos no van a ser producto de la división de los que tienen dinero y los que no tienen dinero. Y repito, el caso del oxígeno es una muestra que para mantener el mercado, el Estado no intervenga en el mercado, lo que estamos construyendo es una sociedad en donde la desigualdad se acentúa. Bien, Farid, muchísimas gracias por este diálogo y esperemos que las cosas y las decisiones y la voluntad política esté para, en todo caso, atravesar de la mejor manera esta crisis. Gracias. Hasta luego. Hemos conversado con Farid Matuk, ex miembro del grupo Prospectiva COVID-19, lo que ahora tenemos como Comando COVID, y la verdad es que hay dos cosas que a algunos nos deja un sinsabor. Lo que ya les comentaba, que es el tema del trabajo. Sorprende que se esté replanteando una forma en la cual empleador y trabajador tengan que ponerse de acuerdo sobre el pago de beneficios sociales cuando siempre el que emplea, ¿no?, o el que da el trabajo está en una posición de ventaja por sobre el trabajador, que es el que está sujeto a través de un contrato o vínculo laboral. Bueno, en el mejor de los casos, no es que aquí haya muchos trabajos con un vínculo laboral claro, ¿no? O en todo caso con estabilidad, o en todo caso con un contrato, etc. Más allá de la informalidad, siempre va a haber una diferencia. Entonces, no es tan sencillo como que el trabajador se ponga de acuerdo con su jefe y queden en un sano y pacífico acuerdo. Eso no suele pasar. De hecho, podría pasar si es que hubiese sindicatos organizados que ayuden al trabajador a tener un mejor margen de negociación. Eso no pasa, el empleador decide y punto. Pero bueno, aquí parece que se solucionan las cosas con trabajo remoto y con ese tipo de asunciones que en la práctica no resultan. Pero lo que a mí me ha preocupado más también, y con respecto a lo que espero todavía, porque son 120 minutos, 2 horas,
que va a tener el señor Cateriano para continuar su discurso, es el tema de la salud, sí, pero no solamente de la salud a secas, sino de la salud relacionada a la economía. Y en ese sentido yo voy a volver a el punto en el que nos hemos olvidado de aquel anuncio que se hizo un 30 de mayo de que había un famoso acuerdo entre clínicas y Estado. Yo escribí sobre eso en mi columna el día de ayer, si lo quieren leer, Clínicas 1, Estado 0. ¿Por qué? Porque ya ha pasado 2 meses de este, entre comillas, acuerdo, en donde ni siquiera quedó claro cuál iba a ser, ¿no es cierto?, el costo para el Estado de poder trasladar o en todo caso derivar a pacientes que no tengan otro seguro más que el SIS o de salud a clínicas privadas, y solamente hay una persona del SIS que ha podido ingresar a una clínica privada. Esa una persona del SIS no fue un paciente derivado, fue por su propia cuenta. Entonces, realmente ha sido un fracaso. Ese acuerdo que se vendió con bombos y platillos fue un fracaso. Estamos hablando, primero, que solamente firmaron 26 clínicas de las 65 que integran la Asociación de Clínicas Particulares. Y en segundo lugar, que los resultados son absolutamente nulos. En tercer lugar, se dice que lo que pueden dar las clínicas, lo que pueden proveer, su espacio, la cantidad de camas que tienen, es insuficiente o es poco representativo, o sea, no representa una solución porque son pocas camas, son pocas clínicas, no hay tanto espacio. ¿Y quién te dice eso? ¿Cómo sabemos nosotros que es verdad? ¿Cómo sabemos cuántas camas hay en todas las clínicas o en toda esta asociación de clínicas particulares del Perú? ¿Cómo? ¿Saben cómo? ¿Ustedes creen que el Estado va y visita las clínicas, toma nota de las camas y de los ventiladores mecánicos y de las UCIs? No. La clínica le da al Estado las cifras, su salud las recoge y están publicadas en la sala situacional COVID. Ustedes pueden entrar en cualquier momento. Pero es las clínicas, o son las clínicas, las que dan la información sobre ellas mismas al Estado. No hay una entidad del Estado, no hay Ministerio de Salud, no hay su salud, no hay nadie que envíe a alguien a chequear, ok, estas son las cantidades de CAM. Ahora, yo no estoy diciendo que las clínicas mientan, pero yo estoy diciendo, si tú quieres construir data como Estado, la data la recoges tú. Cualquier investigador sabe eso. Entonces, si tenemos investigadores, si tenemos un Instituto Nacional de Estadística, si tenemos a su salud que recoge y levanta estos datos, tienen que hacerlo ellos mismos. No decirle, oye, banco, ¿cuál es mi deuda? ¿No? Oye, banco, oye, clínica, ¿cuántas son tus camas? Dime, por favor. No, es ir. A mí, la verdad, es que me queda corta no solamente la información que se está brindando desde el Ministerio de Salud, me queda claro que además no es información que necesariamente ellos recojan, vean, confirmen, corroboren, mapeen, ¿no es cierto? Sino que además se anuncian cosas que lamentablemente ponen la valla muy alta, ponen las expectativas muy alto y terminan siendo un saludo a la bandera. Pero sí, eso siempre pasa, es así, bueno, pues pero no todos los días y no todos los años se mueren 46.000 personas. Y esta situación, porque además este acuerdo se gesta cuando nos enteramos que cobran 170 soles por una ampolla de paracetamol, 130 soles por una ampolla de omeprazol, ¿no? Cuando en realidad esa ampolla está 1 sol en el MINSA, 7 soles en la farmacia. ¿Eso se ha solucionado, por ejemplo? Yo me pregunto todavía, ¿eso ya no está pasando? ¿Ya no están cobrando de más? ¿Ya, digamos, caló en la conciencia de quienes están negociando detrás de las clínicas para no volver a cometer ese tipo de, entre comillas, errores, o yo diría más bien abusos? No lo sé, no sé si a raíz de este acuerdo se le ha dado seguimiento siquiera a algo, porque que solo un paciente del SIS haya podido ser atendido, porque las clínicas además, como todo se le pregunta a la clínica te va a decir, no, yo tengo todas las camas llenas. ¿Alguien del Estado va a corroborar eso? No, la clínica simplemente te contesta y te dice, no te puedo atender, ya tengo las camas llenas, igual firmé el convenio, igual me lavé las manos, muchas gracias, quedé bien, chao, clínica. Entonces, realmente este tipo de acuerdos, cuando el Estado no maneja absolutamente nada, es al agua, tal cual, es al agua. Yo me quedo con esa indignación. Ojalá que el señor Cateriano, si no lo menciona el día de hoy, trabaje con su gabinete por ello, trabaje para tomar las riendas de la política pública que es y que compete al sector salud. Porque preguntarle al privado qué está haciendo, pedirle favores al privado, eso no es tener las riendas. Eso es todo lo contrario. Con eso me despido y, por supuesto, también mencionando la encuesta en Facebook, porque justo el día de hoy estuvimos conversando con ustedes con respecto al tema Cateriano y la pregunta que pusimos es, ¿el gabinete Cateriano debe recibir la confianza, sí o no? Sí, 55%, no 45%. Consultando a mis fuentes del Congreso de la República, la cosa está verde, pero no verde para la confianza, sino la cosa está poco madura para más bien darle el respaldo al gabinete del señor Cateriano. Vamos a ver qué ocurra. Todo depende de esos anuncios que al parecer
muchos de ellos están quedando cortos. Con esto me despido y mañana, por supuesto, un análisis profundo de todo el discurso, las políticas y lineamientos que ha ofrecido este último gabinete, esperemos, no lo sabemos, del presidente Martín Vizcarra. Gracias por su sintonía. Nos reencontramos como siempre el día de mañana martes. Chao.